A toda la generación del despertar un fuerte abrazo. Hoy vamos a estar estudiando la Parashá Shelach Leja, envía por ti. Esta Parashá comprende desde el libro de Números, capítulo 13, versículo 1 al capítulo 15, versículo 41, y se trata en el tema principal sobre los espías que fueron enviados a reconocer la tierra prometida, lo cual se consideró una irritación a la divinidad, ya que Israel, como todos sabemos, estaba bajo la cobertura del arca del pacto, de las nubes de gloria. Ellos recibían todo, recibían el maná del cielo, tenían el manantial de Miriam y todo era totalmente suplido por la providencia y la protección de Dios. Con el propósito que ellos tuvieran tiempo para conectar con Dios, para hacer tefilá, para estudiar con Moisés el conocimiento de la verdad por medio de la Torá oral. Y ellos definitivamente, a pesar de que Dios les había dicho de que la tierra prometida era una tierra que fluía leche y miel, ellos tentaron a Dios solicitando el reconocimiento de la tierra prometida por medio de esto. Esta solicitud fue hecha por el pueblo de Israel el 29 de Sivan del año 2449. Moshe consultó a Hashem y le preguntó, ¿conscientes en enviar espías? Y Hashem le contestó, si tú lo deseas. Y Moshe le contestó inmediatamente que él no estaba envuelto en este proyecto. Esto dice el Midrash, que claramente ellos habían planeado dar un mal informe con el propósito de buscar honra. El Todopoderoso condenó la falta de fe del pueblo de Israel, ya que ellos tenían su protección, ellos tenían todo lo que ellos necesitaban, y cayó un juicio sobre esa generación. Esa generación no entraría a la tierra prometida. Sin embargo, la tribu de Leví no había participado en este proyecto. Hashem sabía lo que iba a suceder y le dijo a Moshe, envías espías por ti, dando a entender el descontento que él tenía con este plan, y fue considerado como un pecado de rebelión, y toda rebelión es como pecado de brujería, de calumnia, de arrogancia. Hicieron la Lashon Hará contra el Todopoderoso, cuando dijeron que era una tierra que devoraba a sus habitantes, y que también dijeron, sus habitantes son más fuertes que nosotros. También declararon que era imposible conquistar esta tierra. Ellos definitivamente dieron un mal informe, y ese mal informe trajo juicio sobre su vida. Ellos ocultaron la verdad sobre la tierra, hablaron mentiras contra Dios. El regreso de todos ellos, solo dos dieron buenos informes: de la tribu de Efraín, Josué, y de la tribu de Judá, Caleb. Ellos recibieron recompensa. El resto del pueblo quedó bajo juicio, y los demás espías se corrompieron. Se corrompieron en el momento en que fueron designados. Se despertó en ellos la avaricia por poder, deseando honor, lo cual corrompe a las personas. Vemos en la historia de las Sagradas Escrituras el caso de Coré. Se rebeló contra Moshe en busca de honor. También el rey Jeroboam se corrompió, ya que a pesar de que él gobernaba sobre Jeroboam, a pesar de que tenía las 10 tribus, no se le permitía estar sentado en el patio del templo con los reyes de Judá, porque él no pertenecía a la dinastía del rey David. Por eso él erigió los becerros idolátricos y desvió a todas esas 10 tribus a una idolatría, e impidió que las 10 tribus subieran a Jerusalén a adorar. Por eso las tribus fueron esparcidas hasta lo último de la tierra. También en este día vamos a hablar un poquito de la Lashon Hará, ya que estos espías se esparramaron hablando mal en contra de las promesas de Dios, en contra de la tierra prometida. Y nos damos cuenta que la palabra Lashon Hará significa hablar mal. Se considera que es una expresión
cuando los argumentos son verdaderos aunque desconocidos públicamente y no se persigue intención de reparar una situación negativa. Constituye el mismo pecado independientemente del medio utilizado, ya sea comunicación cara a cara, reuniones, redes sociales, teléfonos, correo electrónico, cualquier medio donde se está desprestigiando a una persona se considera lachon hara. También otzat shenra es el acto de difamar a una persona con mentiras y consiste en un pecado más profundo, más grave que lachon hara. Entonces, cuando se hace lachon hara, se habla que se afectan 3 personas. Primero, la víctima. Segundo, el que lo dice. Y tercero, el que lo escucha. La víctima pues es inocente de lo que se está diciendo. El que lo dice está esparciendo una calumnia. Y los sabios de la Torá nos enseñan que aunque esto sea una calumnia, no se debe estar emitiendo a otras personas, y el que lo escucha es el que queda contaminado. Entonces, ¿qué opciones podemos tener cuando una persona está haciendo lachon hara? Podemos exhortar, podemos cambiar el tema o juzgar para bien. Siempre hay 3 versiones: la de él, la de la otra persona y la de la verdad. Recuerden que siempre vamos a ser juzgados por lo que nosotros juzgamos. Dios nos invita siempre a juzgar de manera favorable. En el Pirkei Avot dice: sé un juez, no un abogado. Necesitas escuchar las 2 versiones siempre. Siempre que escuchamos algo tenemos que empaparnos y saber cuál es la verdad, profundizar para poder emitir un juicio. Cuando tomamos posición de abogados, pues tomamos parte, y cuando somos jueces tratamos de mantener un equilibrio. Entonces, Levítico 19, 15, 16 dice: no seas injusto en juzgar, no muestres parcialidad al pobre ni diferencia al grandioso, sino que con justicia juzga a tu prójimo. No vayas por ahí esparciendo calumnias entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo soy el Eterno. Entonces Dios nos dice que no repitamos lo que no hemos comprobado, y nos dice que no seamos injustos al juzgar a las personas, porque todo esto tiene que ver con las leyes de lachon hara. ¿De quién está prohibido hablar mal en la Torá? Primero, está prohibido hablar de nuestro prójimo, está prohibido hablar de nosotros mismos, y está prohibido hablar sobre Israel, que fue el caso en que los espías pecaron. Cuando hablamos mal de nosotros mismos, cuando decimos que no podemos, cuando demostramos nuestras incapacidades, cuando decimos que somos inútiles, no sé qué dices tú de ti mismo, pero a veces nosotros mismos maltratamos nuestro ser, declarando palabras negativas sobre nosotros mismos. Cuando hablamos de las otras personas, sea un grupo, o sea una empresa, o sea una persona individual, está prohibido hablar del prójimo de manera negativa, o si la persona no está presente. Aunque vemos el caso de Miriam y de Aarón, que ella estuvo conversando con Aarón y con Moshe sobre la situación de su matrimonio. Estaba presente Moshe, pero Dios consideró que eso fue un lachon hara. Y sobre Israel, que es el tema que estamos tocando en el día de hoy. La lachon hara pues es un tema muy delicado. Levítico 19, 17, 18 dice: no alimentes odio secreto contra tu hermano, sino que reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Entonces, la lachon hara es un tema muy amplio. Las leyes de lachon hara en la Torah son muy específicas. Nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento o en la Torah se le daba lepra a las personas y no importaba si había familiaridad. Miren que Miriam y Aarón sufrieron de lepra a causa de la murmuración que ellos hicieron contra Moshe
Y a veces nos familiarizamos y pensamos que porque es nuestro hermano, porque es nuestro padre, porque es esa persona que tenemos muy cercana, nos es permitido hacer comentarios negativos y esa autoridad no nos es dada. Así que nosotros tenemos que cuidar mucho lo que nosotros hablamos, tenemos que tener conectado nuestro cerebro, con la lengua, o más bien la lengua con nuestro cerebro, para no estar pecando. Y es importante saber que Proverbios 18:21 dice: en la lengua está el poder de la vida y la muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Entonces nosotros podemos crear con nuestras palabras, pero también podemos destruir con nuestras palabras. Es importante que nosotros cuidemos aún nuestros pensamientos, porque en los pensamientos es como cuando uno está escribiendo en el teclado y se está registrando todo en la pantalla. Estamos creando con nuestros pensamientos. Por eso nosotros debemos mantener una vibración alta, una armonía en nuestros pensamientos, desechar todo pensamiento de fracaso, de dolor. Todos esos recuerdos negativos tenemos que soltarlos para nosotros empezar a crear una atmósfera diferente en nuestro entorno. Volviendo al tema de hoy, los espías retornan el 9 de Ab después de 40 días de expedición. Ellos habían planeado dar un reporte desmerecedor. Desde antes de salir a la expedición, ellos ya habían planeado, porque ellos tenían sed de honor y de liderazgo. Y todo Israel lloró sin causa después de que escucharon a los espías. Los únicos que dieron buenos informes fue Caleb y Josué. Y cuando todo Israel se retiró a sus tiendas, ellos estaban muy tristes, habían aceptado el informe de los espías y empezaron a quejarse. La queja es un atentado directamente contra la presencia divina. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos ha tomado, nos ha cuidado, nos ha proveído, nosotros tenemos que tener cuidado de no quejarnos. Tenemos salud, tenemos vida, tenemos vestidura, tenemos tantas cosas positivas que Dios nos ha cuidado en medio de esta pandemia. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestras palabras y no atentar contra Dios. Ellos se quejaron y empezaron a planificar cambiar los líderes que tenían, cambiar a Moshe y a todo el liderazgo, levantar nuevos líderes y regresar a la esclavitud de Egipto, por lo cual esto constituía una rebelión directa contra el Todopoderoso. Ese día se gestó en el cielo la destrucción del primer y segundo templo a causa del pecado de los espías y a causa del pecado de Israel. También se estableció el exilio de las 10 tribus de la casa de Israel, de Judá y de Benjamín, y hasta el día de hoy, en el mes de Ab, se considera un mes de cuidado, un mes de ayuno, un mes de Techuvá. Entonces estamos próximos a entrar al mes de Ab. Ya la energía de este mes es muy fuerte. Tenemos que prepararnos con tefilá, con meditación, con oración y sobre todo cuidando las palabras de nuestra boca. Yo soy Isaac Chamuel y ustedes son la generación del despertar.